más allá de nuestras emociones, de cómo nos sintamos o lo que podemos estar pasando en nuestra vida, el cristianismo cae o triunfa sobre la resurrección de Jesús. O sea, no importa lo que ustedes estén viviendo ahora, si Jesús no resucitó, como dice Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, yo lo que quería hacer hoy era compartir con ustedes una pequeña exploración sobre la vida de Jesús para juntos poder abordar esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta fundamental y quizá una de las más importantes que nos podemos hacer. Si Jesús verdaderamente, históricamente, resucitó de entre los muertos. Bueno, el primer punto importante es que nuestra fe, o la fe cristiana, es una fe histórica. El cristianismo básicamente es la proposición de que existe un Dios y que intervino en la historia de la humanidad a través de la persona de Jesús. Una de las cosas que comparte el cristianismo con el judaísmo e incluso el islam es el aspecto que tiene de religión abrahámica, que es la idea de que Dios interviene a través de la historia de la humanidad a través de mediadores que son profetas. Los profetas son básicamente personas con un mensaje de Dios. Y entre las religiones abrahámicas también está la noción de que hay un profeta fundacional que viene a traer el mensaje más importante y es el primero entre todos los profetas. En el caso, por ejemplo, del judaísmo es Moisés, en el caso del cristianismo Jesús y, como vemos en el caso del islam, es Mahoma. Ah, perdón. Ahí está. Bueno, acá no se ve mucho, pero básicamente la idea del profeta fundacional está en todas las religiones, sacando las religiones no abrahámicas, como por ejemplo el hinduismo o el budismo, en el que se cree, digamos, que uno puede caminar hacia la iluminación y alcanzar el nirvana, por ejemplo, en el caso del budismo. El hinduismo es un poco más variado, no tiene profetas fundacionales, tiene muchas deidades, pero básicamente lo que comparten las tres religiones principales, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, es esa noción de religión abrahámica, fundada en Abraham y en el que aparece en un momento de la historia un profeta fundacional. Y acá viene la... Hola, hola. Hola. ¿Se escucha ahí? No. Problemas técnicos. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha, no? Bueno, perdón. Pequeños problemas técnicos. Bueno, ¿qué es lo que ustedes dirán? Bueno, tenemos este aspecto de profeta fundacional en estas religiones. ¿Qué es lo que hace al cristianismo? ¿Qué es lo que hace al cristianismo único? ¿Qué es lo que lo diferencia de las demás religiones? Básicamente lo que lo diferencia es su noción de profeta fundacional. El profeta fundacional del cristianismo, que es Jesús, no es meramente un profeta humano con un mensaje dado por Dios, sino que es Dios mismo, Dios hecho hombre, que interviene personalmente en la historia de la humanidad y viene a traer un mensaje y a realizar una obra. Y la característica principal que hace que el cristianismo sea relevante para nuestras vidas y algo muy emocionante para analizar es el tema de la resurrección. Básicamente todo ronda en este aspecto de que este profeta fundacional que vino a traer un mensaje y a realizar una obra para la humanidad, resucitó de los muertos. Y básicamente esa es la vindicación divina sobre la cual se sostiene el ministerio de este profeta que es Cristo. Entonces, si este profeta no resucitó, se cae el cristianismo básicamente. Es decir, que en principio tenemos una forma de verificar si el cristianismo es verdadero o no, que es a través de la resurrección. Bien, como dije al principio, lo importante de la resurrección ya lo deja claro Pablo en 1 Corintios 15-14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Otro aspecto también importante es que si nosotros logramos establecer de alguna manera que Jesús resucitó, las consecuencias de eso son grandísimas para nuestra cosmovisión en general. Primeramente, tendríamos una esperanza de la vida física después de la muerte. Tendríamos una respuesta también para la cuestión del sentido de la humanidad, por qué estamos acá, sería este mensaje que viene a comunicar Cristo. También se confirmaría que los milagros son un aspecto integral de nuestra realidad, es algo que podemos experimentar y que se demuestra primeramente con esta resurrección entre los muertos. Y también que tenemos la posibilidad de santificarnos y tener una vida plena siguiendo los pasos de Dios hecho hombre. Bien, brevemente, para meternos en la cuestión, hay que entender un poco en el contexto histórico quién fue Jesús. Y acá hay un par de datos interesantes. Jesús, cuyo nombre es Yeshua en hebreo, que significa Yahvé salvación, nació, esto es curioso, nació alrededor del año 6 a.C. Ustedes dirán, ¿cómo nació antes de Cristo? No tiene mucho sentido. Bueno, la investigación histórica sugiere que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande y por cuestiones, digamos, del cielo, por decirlo de manera brusca, astronómicas, se sabe que por un tema del eclipse lunar, Herodes murió en lo que, usando nuestro calendario, sería el año 4 a.C. Entonces Jesús tuvo que ser anterior a eso. Entonces aproximadamente se sitúa el nacimiento de Jesús en el año 6 y fue bajo el cuidado de María, Miriam, y su padre legal adoptivo José, Yosif, en el que nació en el humilde pueblo de Nazaret, como todos conocemos la historia. Y lo que destacó de esta persona es que alrededor del año 28 empezó a hacer su ministerio público en el que él se mostraba como el profeta final del judaísmo que venía a traer la instauración del reino de Dios, el esperado reino de Dios que estaban esperando los judíos. Y también se sabe que alrededor del año 30, durante una de sus últimas visitas al templo, y tras un par de acusaciones graves en su contra por un montón de cosas que dijo acerca de su identidad, fue finalmente arrestado y crucificado bajo el prefecto romano Poncio Pilato. Y también fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, como vamos a ver más adelante, antes del Shabbat, porque en el Shabbat, que es el día de reposo, los judíos no podían hacer ninguna obra, entonces tuvieron que llevar el cuerpo antes más o menos de las 6 de la tarde el viernes. Bien, acá hay un punto que es interesante que muchas personas pueden llegar a cuestionar. ¿A partir de qué fuentes podemos afirmar nosotros que Jesús existió? Parece como trampa, ¿no? Usar la Biblia, los escritos neotestamentarios, para probar la existencia de Jesús. Bien, esto no es así, y es que en esta investigación en realidad lo que estamos haciendo no estamos tomando a los evangelios y la escritura como inspiradas, porque eso ya sería asumir nuestra conclusión, ¿no? Nosotros tomamos la escritura en esta investigación como documentos de la antigüedad, biografías, en este caso los evangelios, que hablan acerca de una persona que vivió en Nazaret y que hizo acciones extraordinarias. Entonces, como historiador, no necesitamos asumir la inerrancia bíblica, simplemente tomarlo como documentos históricos. Entre las cosas que tenemos, digamos, para probar que Jesús existió, la primera y más fundamental es este credo prepaulino, que básicamente este credo que es muy conocido, que está en 1 Corintios 15, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que después se le apareció a los 12, que se le apareció a Pablo. Tiene una forma específica, una especie de fórmula rítmica, que lo que muestra es que no es de Pablo. No es una tradición que se inicia con Pablo, no tiene la estructura típica de cómo escribe Pablo, y lo que sugiere la investigación es que Pablo, en su visita a la iglesia de Jerusalén, alrededor del año 36, 3 años después de su conversión, recibió esta tradición de parte de las autoridades de Jerusalén, es decir, de Santiago y Pedro. Y lo increíble de eso es que es una tradición que él recibe en el año 36. Al ser una tradición oral, se remonta unos años atrás, y como proviene de la iglesia de Jerusalén, que es el centro donde ocurren todos estos eventos en la vida de Jesús, uno puede determinar que este credo, en el que se menciona que se le apareció resucitado a los 12, a los 500, a Pablo, a Santiago, proviene más o menos de 2 a 5 años después de la muerte de Jesús, y probablemente también podría ser que surja después de unos meses de muerto Jesús. Entonces, este
pequeño pasaje que está en 1 Corintios es en realidad un credo oral que surgió en la iglesia de Jerusalén a partir de los testigos oculares de Jesús. Entonces tenemos un pequeño pasaje que menciona a Jesús, que menciona su resurrección y su aparición a muchos grupos de personas, que se remonta literalmente a meses o pocos años después de la muerte de Jesús. La otra fuente también que utilizan los historiadores son las epístolas paulinas. Lo que tiene es que Pablo conoció a los discípulos que caminaron con Jesús, entonces tiene evidencia, digamos, o fuentes de segunda mano, o mejor dicho, de primera mano, acerca de la vida de Jesús. Y acá hay una pequeña cita que no se ve, pero es de Bart Ehrman, que es un historiador que es ateo agnóstico, que básicamente lo que nos dice es que hay una poderosa confluencia de pruebas entre los evangelios y las cartas de Pablo para probar que Jesús ciertamente existió. Esto es interesante, es un libro de un ateo que prueba que Jesús existió históricamente. La otra fuente, bueno, los evangelios, que como sabemos son biografías, no cualquier biografía, son biografías grecorromanas que también hablan de Jesús y son otra de las fuentes que utilizan los historiadores para establecer que tenemos al menos 4 testimonios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que existió esta persona y caminó en Jerusalén. Otra parte que a veces ignoramos es que la historia de la iglesia no se termina ahí. La historia de la iglesia no se termina con la muerte de Jesús y los primeros discípulos. La historia de la iglesia continúa con los discípulos de los discípulos. Acá tenemos el caso de Clemente de Roma, que fue discípulo de Pablo y Pedro, y fue obispo de Roma, y también menciona a Jesús. Fíjense la fecha, 95 después de Cristo. Para darles un contexto, estamos hablando del primer siglo, son las fuentes más tempranas que tenemos, y piensen, por ejemplo, que el Corán, para darles un ejemplo, fue escrito 600 años después de la muerte de su profeta. Entonces, el cristianismo está en una posición excepcional históricamente porque tiene fuentes de primera mano de gente que caminó con Jesús o que aprendió de la gente que caminó con Jesús, y de esa manera podemos probar muchos datos acerca de su vida. Ignacio de Antioquía también, otro padre de la iglesia que habló sobre Jesús y sobre la creencia de los primeros discípulos, que ellos creían que Jesús se les había presentado resucitado. Policarpo también. Y después acá está la evidencia interesante, que tenemos evidencia extrabíblica, fuera de la Biblia, de personas que, digamos, no eran muy amigas del cristianismo. Josefo, este es el testimonio más conocido, se llama el testimonio flaviano. Josefo fue un historiador judío que menciona que en un momento apareció Jesús, un hombre sabio, porque era un hombre hacedor de hechos asombrosos. Un maestro de gente que recibió la verdad con placer. Y bueno, y va hablando, es curioso porque es un judío que habla de Jesús y de las obras maravillosas que hizo. Algunos historiadores dicen que hay algunas interpolaciones, porque por ejemplo habla de la resurrección en un momento, pero es improbable que un historiador judío afirme la resurrección. Entonces probablemente lo que decía el pasaje original es que los primeros discípulos creían que se les había aparecido resucitado. Tenemos también este historiador y gobernador romano que se llama Plinio el Joven, que también habla de Cristo y de sus seguidores. Y también Tácito, que esta es una fuente muy importante, también historiador romano, que en su obra biográfica sobre Roma habla de Cristo, confirma que fue ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. O sea, tenemos fuentes extrabíblicas también que nos confirman el evento central de la muerte de Jesús. Bien, ahora otro aspecto importante es que todo esto que pasó alrededor de la vida de Jesús no sucedió en el aire, sucedió en un contexto histórico particular. Y ese contexto histórico es en tiempos del judaísmo del Segundo Templo. Se le llama del Segundo Templo porque fue durante la existencia del Segundo Templo de Jerusalén, que fue construido en el año 515 y destruido después de la muerte de Jesús en el año 70. Y básicamente el judaísmo del Segundo Templo se basaba en 3 creencias principales. Primero, un monoteísmo muy fuerte. Un monoteísmo que contra otras religiones, otros pueblos, afirmaba 2 cosas principales. Primero, que había un Dios con un nombre único, que es Yahvé, y que ese Dios hizo una alianza especial con Israel, en el que les prometió librarlos de la esclavitud de Egipto y establecer una relación única con ellos como su pueblo escogido.
Esta es la creencia principal sobre la cual gira toda la teología del judaísmo del Segundo Templo. Y el segundo aspecto, esto es un aspecto interesante, que es que el monoteísmo del judaísmo del Segundo Templo no se basaba en la noción de creer que no había otros dioses, sino que Yahvé era el único y verdadero Dios. Es decir, si había otras deidades, Yahvé estaba por encima de ellos, porque Yahvé es el creador y sustentador de todas las cosas, quien va a instaurar su reino universal sobre todo el mundo. Entonces, como que Yahvé en el judaísmo del Segundo Templo tenía un aspecto de un culto especial. Los judíos veían el culto a otras deidades como blasfemia, como idolatría, y solo a Dios, a Yahvé, se le podía dirigir toda la adoración. Este es el aspecto fundacional del monoteísmo, es la adoración única a Yahvé y el rol de Yahvé único sobre toda la creación. El otro aspecto, que es este que les mencioné, que para ellos Yahvé, Dios, instauró una alianza con ellos. Básicamente, la alianza consistía en obedecer la ley que fue recibida a través de Moisés de manera condicional, es decir, si desobedecían, Dios le iba a traer maldiciones y castigos. Esa era la creencia judía en ese momento. Y había también la idea de que el pueblo de Israel estaba viviendo un exilio. Y a pesar de que este exilio continuó durante mucho tiempo, y a pesar de que muchos volvieron geográficamente del exilio, había una creencia de que todavía el pueblo estaba en una especie de exilio espiritual y tenía que regresar a su tierra prometida, y que Dios tenía que instaurar su reino sobre la tierra a través de Israel, que es el pueblo escogido. Entonces, en este contexto está la creencia de que Yahvé iba a mandar a una persona especial, un descendiente de Abraham, y más adelante un descendiente de David en su contexto, que es llamado el Mesías, el ungido. Y a través de esta persona le iba a dar libertad a Israel de la represión finalmente, e iba a liberar también a la humanidad de sus pecados, liberando así al hombre y instaurando nuevamente el rol que le dio a Adán y Eva, que es el de ser mayordomos reales sobre la creación. Y por último, un aspecto muy importante del judaísmo del Segundo Templo es que ellos creían en la resurrección. Creían en la resurrección física, no espiritual, física. Ahora bien, la resurrección en este contexto no era central en la teología del judaísmo. Lo que era central era el culto y todas las actividades que se hacían en el templo. Pero el tema de la resurrección no era un aspecto central. Si bien estaba en su teología, había grupos como los saduceos que negaban, por ejemplo, la resurrección. Entonces había una diversidad de opiniones, pero la mayoría de judíos esperaban una resurrección especial, una resurrección que se llama escatológica, porque iba a venir en el final de los tiempos, en el que todos los justos iban a resucitar en cuerpo. Bien, y es en este contexto en el que aparece Jesús. Jesús aparece en el contexto del judaísmo del Segundo Templo. Y lo que sucedió con Jesús es que él, a través de sus acciones y dichos, dijo cosas muy arrogantes a ojos de los judíos. Hizo afirmaciones muy fuertes. Primero se anunció como el profeta escatológico que traía finalmente ese reino, a instaurar el reino de Dios que tanto los judíos esperaban. Ese es el primer rol que se adjudica Jesús, en el que él de alguna manera viene a afirmar que el nuevo éxodo llega y que se va a manifestar a través de su persona. El segundo rol de Jesús que se adjudica a él mismo es el siervo de ser, es el rol de ser Mesías, sufriente y expiatorio. Y acá es interesante porque en la última cena que lleva Jesús con sus discípulos hay una reinterpretación, un nuevo significado para la Pascua judía, que es que el nuevo significado que se le da es que el plan de redención de Yahvé para Israel requería la muerte sacrificial del Mesías. Esto es lo que viene a representar Jesús con la Santa Cena, cuando dice, este es mi cuerpo. Y la idea de Jesús es que el juicio divino iba a recaer sobre él, que el juicio de Dios iba a recaer sobre él y que él iba a absorber el sufrimiento y la maldad de Israel para liberarlos finalmente. Es decir, este sacrificio que da como inauguración al reino de Dios es distinto porque no es una expectativa judía. Los judíos no se esperaban que su Mesías muera, o que la forma de liberar a Israel y traer el reino de Dios iba a ser a través de la muerte del Mesías,
sino a través de una liberación política, en el que Israel se iba a poner como nación cabeza que iba a reinar sobre todo el mundo. Y el tercero, y el rol más fuerte que se atribuye a Jesús, es el de ser la encarnación, la personificación misma de Yahvé, del Dios de Israel. Esto lo vemos, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que acciones como perdonar pecados por su propia autoridad, cenar con pecadores, sanar enfermos por su propia autoridad, todo eso representaba un reemplazo radical de las funciones que estaban única y exclusivamente dedicadas en el templo a través de un sacerdote, se las adjudicaba a él mismo a través de su propia autoridad. Es decir, lo que él estaba diciendo es, el templo ya no es necesario, el templo de Jerusalén, que es el centro del judaísmo, ya no es necesario, yo soy el nuevo templo, las funciones del templo las puedo realizar yo a través de mi propia autoridad. Entonces, lo que él está diciendo, básicamente, es que él es la personificación de Yahvé. Porque para el judaísmo, en el templo estaba la presencia misma del Dios de Israel, estaba ahí. Por eso el tema de los rituales y todo lo que tenía que hacer el sacerdote para entregar los sacrificios. Y que Jesús diga que puede hacer todo eso por su autoridad, significa que se estaba poniendo a la altura de Yahvé, del Dios de Israel. Y acá hay una cosa interesante que muchos historiadores o algunos críticos dicen, que es que no vemos señales de títulos cristológicos o de Jesús identificándose como Dios hasta recién en el Evangelio de Juan. Que el Evangelio de Juan, según la crítica textual y otras evidencias, es el último de los evangelios. Pero esto es mentira, porque Marcos, que es el evangelio más temprano que tenemos, sí tiene pasajes donde muestra claramente que Jesús adjudica estos roles. Como dijimos, acá en este pasaje de Marcos, que acá no se ve muy bien, está la historia del paralítico en el que Jesús lo sana y lo perdona de sus pecados. Esto es reminiscente a Isaías 43, 25, en el que dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, Jesús cuando se adjudica ese rol, básicamente lo que se está poniendo a la altura de Yahvé como el que perdona pecados. Y otro, que es el Salmo 103, 3, que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Salmo claramente se está refiriendo a Yahvé, y el hecho que Jesús adjudique la capacidad de perdonar pecados lo pone explícitamente a la altura de Yahvé. Otro pasaje interesante es que este es impresionante, que muchas veces no le prestamos atención, pero el día de descanso, el Shabbat, era sagrado. Es decir, los judíos no podían trabajar ni hacer nada el sábado. Y el hecho de que Jesús rompa esta regla significa algo muy profundo. Y básicamente en este pasaje de Marcos, lo que se nos dice es que Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Claramente es un título que se adjudica a él mismo cuando los expertos de la ley le recriminan. ¿Qué haces en el día de reposo haciendo lo que no se debe? Y él, usando este título de Hijo del Hombre, es Señor aún el día de reposo, significa que él se está poniendo por encima del Shabbat, por encima de ese día sagrado y por lo tanto por encima de la ley. Esto claramente a ojos del judío en este contexto era blasfemo. Y básicamente la gota, digamos, que colmó el vaso, si se puede decir, es esta narración que encontramos en Marcos, en el que se lleva a juicio a Jesús y el sumo sacerdote, ya cansado, le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Una simple lectura por ahí no hace muy explícito lo que Jesús está diciendo, por ahí no se entiende, pero básicamente lo que Jesús está haciendo está citando prácticamente Daniel 7, donde se usa el título de Hijo del Hombre, donde se dice que el Hijo del Hombre se sienta a la diestra de Dios y que reina sobre todas las naciones. Entonces, también en el Salmo 110 se dice, dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que haga a todos tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, el hecho de que Jesús hable con este lenguaje
y cite prácticamente a Daniel y a Salmos, básicamente está afirmando que es el Hijo del Hombre y que va a reinar sobre todas las naciones y va a sentarse a la diestra de Dios. Y en el contexto del judaísmo del segundo templo, recordemos, no hay alguien que esté a la altura de Yahvé. Yahvé está en el pináculo de todo el universo, es el que está por encima de todo. Entonces, que él diga que se sienta a la diestra del Padre es claramente blasfemo. Y así es como lo interpretaron. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y también tenemos, como cantábamos hoy, ¿no? Hosana, en Mateo tenemos la entrada triunfal a Jerusalén, en el que esta es el ejemplo más curioso porque a simple vista no se ve, pero básicamente lo reciben los muchachos a Jesús diciendo, Hosana, el hijo de David. Y dice que los expertos de la ley se indignaron. Y Jesús le responde, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces uno por ahí lo lee y no entiende mucho lo que está diciendo Jesús, pero lo que está haciendo es citar el Salmo 8.3. Y el Salmo 8, lo que está hablando en contexto, está hablando de la exaltación de Yahvé como creador y señor, cuya majestad es proclamada incluso a través de los pequeños e indefensos. O sea, lo que está haciendo Jesús es citando un salmo que habla de la exaltación a Yahvé y se lo está aplicando a él mismo. Acepta no solo el título de hijo de David, como le dicen, sino también está aceptando su identidad y majestad divina. Se está aplicando un texto que es solamente aplicable a Yahvé. Y finalmente, bueno, en Pablo hay claras referencias de que Jesús es Dios. Recordemos que Pablo escribe de manera muy temprana, antes que el Evangelio de Marcos. Pablo escribe aproximadamente entre el 48 al 62 sus cartas. Entonces esto es una evidencia muy temprana de que los primeros cristianos veían a Jesús como el Mesías, como Yahvé en la tierra. Y acá lo que dice 1 Corintios es básicamente lo que dice es, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y somos nosotros para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que está diciendo acá, lo que está haciendo Pablo es tomar el Shema, que es esta fórmula judía que dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Está tomando esa fórmula judía que es estrictamente monoteísta y se la está aplicando a Jesús. O sea, la está reconfigurando cristológicamente y está afirmando que Jesús está a la altura de Yahvé. Entonces, ya desde las fuentes tempranas vemos que los primeros cristianos y Jesús mismo afirmaban ser Dios. Y acá una cita de un académico que dice, la mejor explicación para el origen de la cristología divina, es decir, de esta concepción de Jesús como Dios, es que los primeros cristianos percibieron que Jesús afirmaba y mostraba ser verdaderamente divino. Entonces, esto que yo les digo ahora es para que entremos ahora a lo importante. Sabemos históricamente que Jesús existió. Sabemos históricamente por las fuentes más tempranas que Jesús decía ser Yahvé personificado, Yahvé encarnado, el Mesías. Entonces, no hizo afirmaciones a la ligera, hizo afirmaciones muy graves para el contexto judío. Era muy fuerte lo que estaba diciendo. Entonces, acá es donde cobra la relevancia la investigación. Si Jesús afirmaba ser Dios, y la evidencia histórica sugiere que él se veía a sí mismo como Dios y actuaba en nombre de Dios. Entonces, si resucitó de los muertos, significa que Dios lo levantó de los muertos y que estaba indicando su ministerio, está afirmando milagrosamente las enseñanzas de Jesús. Es por eso que es tan importante este contexto. Que Dios resucita a Jesús de los muertos significa que está diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, acá es en donde entramos, digamos, a la parte más emocionante de la investigación, que es qué pasó entonces alrededor de la vida de Jesús. Sabemos que él decía ser el Mesías, Dios hecho hombre, pero ¿qué pasó? ¿Podemos de alguna manera históricamente mostrar que murió crucificado o que la tumba estaba vacía? ¿Se puede probar históricamente? Bueno, ahora vamos a ver que todos esos hechos parece mentira, pero la crucifixión, la tumba vacía, la creencia o la afirmación de los primeros cristianos
de haber visto a Jesús resucitado, esas cosas son hechos históricos que la mayoría de los historiadores acepta. Son hechos mínimos, se dicen. Son hechos muy bien corroborados y se pueden establecer de manera independiente. Lo loco es que todo esto se puede establecer, pero después hay que pensar un poco y decir, bueno, ¿cuál es la mejor explicación alrededor de toda esta historia? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué la tumba estaba vacía? ¿Por qué los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir afirmando que él había resucitado? Ahí es la parte importante donde tenemos que investigar y tomar una decisión y mostrar o inferir qué es lo que pasó verdaderamente con Jesús. El primer hecho que se puede establecer con bastante facilidad es que Jesús murió por crucifixión. Básicamente Jesús fue ejecutado en las afueras de Jerusalén por las autoridades romanas, bajo orden del prefecto Poncio Pilato. ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús fue crucificado? Bueno, la primera y la más importante es la que mencionamos al principio, el credo prepaulino. Ese credo en el que dice que Jesús murió y que apareció resucitado a Pablo a los 500. Esa fórmula, recuerden que se originó en la iglesia de Jerusalén alrededor del año 30. O sea, es un testimonio de los primeros cristianos, los más cercanos, diciendo que Jesús existió y que Jesús murió. Después, los 4 evangelios, recuerden, estamos hablando de fuentes históricas, no estamos asumiendo que es inspirado. Estamos diciendo nada más que tenemos textos muy tempranos, cercanos a los eventos, que hablan de la crucifixión. Los 4 evangelios también hablan de la crucifixión, y lo interesante también es que Josefo, Tácito, Luciano y Marabar Serapión, que son fuentes del siglo I y principios del siglo II, también hablan de que Jesús murió crucificado. Josefo dice que fue crucificado y que Pilato lo crucificó. Después Tácito también afirma que Cristo fue ejecutado en el reinado de Tiberio por el prefecto Poncio Pilato. Luciano lo mismo, dice, el ilustre personaje que introdujo sus nuevos ritos y fue crucificado por ello. Y después Marabar Serapión también dice, ¿qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Entonces tenemos muchas fuentes tempranas e independientes que establecen que Jesús murió crucificado. También tenemos un hallazgo interesante, que es que la muerte por crucifixión en el contexto del judaísmo era la muerte más humillante posible. En el contexto judaico, digamos, morir por crucifixión significaba estar maldito por Dios. Entonces, si pensamos un segundo, decimos, ¿cómo los primeros cristianos van a inventarse que Jesús murió crucificado? Por el criterio de vergüenza, uno puede deducir que eso va en contra de sus intenciones, va en contra de sus deseos, pero el hecho de que describan que su maestro murió de la forma más cruel y vista como maldito en el judaísmo, significa que es un evento auténtico, porque iba en contra de su voluntad y aún así lo registraron. Otra cosa que sabemos es que la crucifixión romana era un método de ejecución bastante común, lamentablemente, en el Imperio Romano, y que, si quieren les cuento un poquito, o sea, empezaba con una fase de tortura, la persona condenada era flagelado brutalmente con látigos que les desgarraban la espalda, la piel, les ponían los músculos, las venas y las arterias, y después de ser sometido a toda esa tortura, o sea, el condenado tenía que cargar una parte de su cruz o toda la cruz hasta llegar a las murallas de la ciudad, acompañado por una multitud que le silbaba y lo escupía y le decía de todo. Y recién ahí se lo colocaba en un madero o en un árbol y se lo clavaba, con clavos bastante gruesos y largos. Y también contamos con evidencia arqueológica de que este era un método de crucifixión bastante común en esa época. Tenemos el caso de Johanán, que se encontró, digamos, una parte de su pie con un clavo y data del siglo I. Entonces también tenemos evidencia arqueológica de que los romanos crucificaban gente. Y también está el testimonio médico. Básicamente la literatura médica lo que dice es que Jesús probablemente murió por asfixia. Esto se debe por un tema físico de que en la cruz, al estar así, básicamente tenía que impulsarse un poco para arriba para tomar aire, y después de tantas horas estando en la cruz, llegó un momento que se quedó sin energía y murió por asfixia. Esa es probablemente la causa de muerte de Jesús, murió por asfixia. Bien, entonces, con toda esta evidencia ya establecemos el primer punto. Jesús murió crucificado, es un hecho histórico. Segundo punto, fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. La historia dice básicamente que
Eh, José de Arimatea era un miembro respetado del Sanedrín, que el Sanedrín era como decir, digamos, los líderes supremos del judaísmo, un consejo, digamos, compuesto por 71 personas, y que José de Arimatea le pidió a Poncio Pilato que le dé el cuerpo para ponerlo en su tumba privada. Bueno, como pasa con con la anterior pieza de evidencia, recuerden, utilizar los evangelios o fuentes cristianas no es hacer trampa. En historia se toman como documentos históricos y como se puede probar que son del siglo I, los historiadores toman a los evangelios como la fuente principal donde podemos sacar información biográfica de Jesús. No significa, de vuelta, aceptar que sean inspirados. Justamente lo que estamos intentando hacer en esta investigación es llegar de a poquito a si esa conclusión es verdadera o no. Entonces tenemos el credo prepaulino del que hablamos hoy y los 4 evangelios hablando de la tumba vacía. Otra cosa interesante es que pueden pensarlo por un momento. Si fuese inventada la historia de la tumba vacía, ¿por qué dirían que fue José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que condenó a Jesús, el que pidió el cuerpo? Es deshonroso decir que el enemigo reclamó el cuerpo de tu maestro y lo sepultó en una tumba linda que él tenía de su propiedad. Si fuese un invento, probablemente hubiesen dicho que Pedro o alguno de los apóstoles reclamaron el cuerpo y lo enterraron ellos. Pero el hecho de que mencionen a un enemigo tan claro del cristianismo primitivo como es José de Arimatea, miembro del Sanedrín, es un punto a favor de su autenticidad. Y también el hecho de que mencione que es José de Arimatea, miembro del Sanedrín, no era, digamos, una afirmación tirada al aire. La gente podía ir y comprobar si él era miembro del Sanedrín. Era una figura pública muy importante. Entonces el hecho de que mencione estos datos biográficos es muy interesante y es un dato a favor de su historicidad. También no hay otras tradiciones, no hay otros escritos que lo nieguen, no hay un escrito que diga lo contrario, que Jesús no fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Y tiene mucho sentido que José de Arimatea reclame el cuerpo antes del atardecer, porque era cuando arrancaba el Shabbat. Entonces, el hecho de que eso se mencione en las narrativas significa que el texto está bien situado en las costumbres judías y el contexto judío. O sea que no es una invención posterior. Tiene todo el sentido del mundo. Está contextualizado en las prácticas judías. José de Arimatea pidió el cuerpo antes del Shabbat, porque a partir del Shabbat no se podía trabajar. Bien. Hasta acá establecimos, primero, que Jesús existió, que dijo ser Dios, hecho hombre, que fue crucificado, que fue sepultado. Y acá viene una cosa interesante. Podemos probar también que la tumba estaba vacía. Básicamente, al amanecer del primer día de la semana, un grupo de mujeres seguidoras de Jesús encontraron removida la piedra que sellaba la entrada de la tumba. Y estaba vacía en su interior. El cuerpo no estaba. Eso es el relato de los evangelios y de las fuentes más tempranas. Nuevamente, el credo prepaulino habla de que Jesús resucitó y por lo tanto asume que la tumba estaba vacía, y los evangelios también. Entonces, de vuelta, tenemos fuentes tempranas que hablan de este evento. Después, un tema importante que es Jerusalén. Todo esto estaba ocurriendo alrededor de Jerusalén. ¿Qué es lo interesante de eso? Que digamos que probar que que la tumba no estaba vacía, era tan fácil como ir a la tumba, abrirla y mostrar que el cuerpo estaba ahí. De esa manera tan fácil, las autoridades religiosas y políticas de ese entonces podrían haber detenido el movimiento cristiano en cualquier momento, mostrando que la tumba tenía el cuerpo. Entonces, el hecho de que esté situado en Jerusalén y que nunca en ningún momento se nos narre que las autoridades sacaron la piedra y mostraron que estaba el cuerpo, es un punto a favor de que verdaderamente la tumba estaba vacía de alguna manera. Y acá otro punto importante, que es que la primera polémica judía que se surge sobre la tumba es la acusación de que los cristianos robaron el cuerpo. Dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Básicamente a la guardia se le dijo que digan esto, y entonces lo interesante de esto es que el hecho de que los judíos digan que se robaron el cuerpo significa que implícitamente están asumiendo que el cuerpo no estaba. O sea que verdaderamente tenemos testimonio enemigo, o sea, de los judíos,
diciendo que la tumba estaba vacía. Estaban aceptando que la tumba estaba vacía, pero se lo adjudicaban a los cristianos. Estaban diciendo que los cristianos habían robado el cuerpo. Y este es un punto también importante. ¿Quién fue o quiénes fueron las que hallaron la tumba vacía? Mujeres, un grupo de mujeres. Y por ahí yo se los digo así y no tiene mucha relevancia, pero recuerden, en este contexto, la mujer no era tomada como testigo creíble, no era un testigo válido legalmente. Era una especie de ciudadano de segundo orden, y el hecho de que en todas las narrativas de los evangelios se diga que las mujeres encontraron la tumba vacía, de vuelta, es un punto contracultural que va a favor de su autenticidad. De vuelta, sería como decir que yo descubrí algo y se lo adjudico a la persona o una persona mentirosa, porque así era tomada las mujeres. Su testimonio no era válido. Entonces, el hecho de que unánimemente los evangelios digan que las mujeres encontraron la tumba vacía es un punto a favor de su autenticidad. Bien. Crucificado, sepultado, tumba vacía. Ya tenemos 3 hechos que son bastante raros, digamos. Algo está pasando acá. Bien, acá el cuarto hecho, recuerden, estos hechos están establecidos por fuentes independientes y los historiadores lo aceptan como eventos genuinos. Entonces, vamos obteniendo distintos datos que después tenemos que intentar hilar y llegar a una conclusión juntos de qué es lo que pasó verdaderamente. El cuarto hecho es que los primeros discípulos afirmaron que Jesús había vuelto a la vida, que había resucitado y que se les había aparecido a algunos de ellos, tanto individual como grupalmente. Si recuerdan, el credo del que les hablé hoy al principio habla de eso. Y Jesús murió y se nos apareció a nosotros, a los 500, a mí, a Pablo, a Cefas. Va mencionando a varias personas. Entonces, de vuelta, tenemos un testimonio muy temprano, del año 30 más o menos, de que Jesús se les había aparecido a los discípulos resucitados. Y un dato interesante es que cuando menciona que se le apareció a los 500, no es un dato menor. No es un dato menor porque el hecho que mencione que algunos vivían y otros ya dormían es que Pablo de alguna manera está diciendo, vayan, pregúntenle a ellos. Por eso él dice, todavía algunos viven y otros duermen. Lo que está diciendo Pablo implícitamente los está dirigiendo a su audiencia para que se dirijan a esas personas a preguntarle qué es lo que vieron. Después, otro tema importante es que, bueno, tanto los evangelios mencionan esto de que los primeros discípulos creían haber visto a Jesús resucitado, y también Clemente y Policarpo, que son 2 fuentes independientes de la Biblia, hablan también de que los primeros discípulos creían firmemente haber visto a Jesús resucitado. En total tenemos aproximadamente 8 fuentes independientes que hablan de esto. Los evangelios, las cartas de Pablo, el credo paulino, Clemente y Policarpo hablando de este hecho. Y acá viene, creo que, la parte más importante para probar que los discípulos creían firmemente haber visto a Jesús resucitado. Primero, como veíamos también hoy en el video que se proyectó ahí al principio, antes del domingo los discípulos estaban desesperados, sin esperanza. Todo el movimiento y las enseñanzas de su maestro se habían acabado, y ya no había nada que hacer. Y resulta increíble que después del domingo esas mismas personas salgan con una esperanza renovada, distinta, al punto de que estén dispuestos a morir por sus creencias. Sabemos por distintas fuentes que Pedro fue crucificado, que Pablo fue decapitado, y así sigue la lista. Todos los discípulos, sacando a Juan, murieron, mártires por sus creencias. Entonces, y eso es un punto increíble, porque ¿quién moriría por algo que conscientemente sabe es una mentira? Ese es el punto principal de esta evidencia. Los discípulos estuvieron dispuestos a poner sus vidas por esa creencia de que Jesús había resucitado. Y otro punto importante es, también que a veces se nos olvida, Santiago, el hermano de Jesús, era escéptico. Se nos menciona en los evangelios que él no creía en su propio hermano. Él no creía en Jesús ni en su ministerio. Y sin embargo, después se nos menciona en los Hechos que él pasa a ser cabeza de la iglesia de Jerusalén.
¿Y qué pasó? Murió mártir también. Entonces, esto es raro porque tenemos una especie de persona que está en contra de Jesús, que es su propio hermano, y que muere mártir, con la creencia de que Jesús se le había aparecido resucitado. Y también Pablo en sus cartas nos habla de que estas apariciones eran físicas, no eran visiones, no eran algo que imaginaban. Los discípulos afirmaban haber visto algo físico, alguien físico. Entonces, con esa evidencia nosotros podemos establecer que los primeros cristianos afirmaron ver al Cristo resucitado, a Jesús resucitado. Esto no significa que estamos diciendo que efectivamente Jesús resucitó. Lo que estamos diciendo es que ellos estaban convencidos y afirmaban fehacientemente que habían tenido experiencias con Jesús. Después queda ver si esas experiencias fueron ilusiones de ellos, alucinaciones en masa, o si de verdad vieron algo fuera de sus mentes que los movió a ser mártires. Y por último, la última línea de evidencia es la conversión de Pablo. El caso de Pablo es el caso más extremo, porque era un fariseo, un experto en la ley, que perseguía a los cristianos, los mataba, los perseguía y quería disuadir este movimiento que iba en contra de las creencias judías de ese entonces. Y en un momento, drásticamente en el año 36, en el año 33, 3 años después de la muerte de Jesús, se convierte y pasa a ser el misionero y teólogo más importante del cristianismo primitivo. Es un hecho bastante duro de pensarlo, porque es un enemigo férreo del cristianismo que se convierte al cristianismo radicalmente y muere decapitado en el año 64. Bueno, lo primero, lo más importante como evidencia es que Pablo describe su vida pasada como perseguidor, que perseguía a los cristianos, que los mataba. El hecho de que lo mencione en sus cartas significa que en contra de su voluntad de alguna manera, porque a uno no le gusta andar revelando secretos oscuros de su vida. El hecho de que él narre esas cosas significa que genuinamente él era un perseguidor de los cristianos. Eso es lo que de alguna manera nos está diciendo en sus cartas. Si no, no lo hubiese dicho, lo hubiese escondido. El hecho de que él lo diga es un punto muy fuerte a favor de la autenticidad. También en el Evangelio de Lucas se nos habla, en Hechos también, de un montón de cosas que hizo Pablo, que también confirman sus cartas. Y otra cosa interesante es que Pablo conoció a Pedro y a Santiago en Jerusalén. Y el hecho de que ellos lo reciban, el hecho de que ellos lo hayan recibido y les hayan enseñado acerca de Jesús, y es ahí donde él recibe el credo, porque Cristo murió y después resucitó y se le apareció a los 500 y después a Santiago, a Pedro. Entonces, la iglesia primitiva en Jerusalén lo reciba con brazos abiertos significa que también confiaban en su testimonio que él verdaderamente se convirtió. Este recibimiento confirma que Pablo verdaderamente cambió su actitud completamente. Perdón, problemas técnicos. Ahí está, ahí está. Perdón, Bien. Llegados a este punto, tenemos un montón de cosas que tenemos que explicar. Jesús existió. Fue una persona que caminó en Jerusalén y que a través de sus obras y sus enseñanzas afirmó ser Dios hecho hombre. Murió crucificado. Fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. La tumba estaba vacía. Los primeros cristianos creían haberlo visto resucitado en cuerpo, tenían esa creencia firme al punto de que murieron por sus creencias. Y Pablo, por ejemplo, y Santiago, hermano de Jesús, tuvieron una conversión increíble, inesperada. Totalmente pasaron de un sistema ideológico a otro y murieron por sus creencias. Entonces, ante toda esta evidencia y estos datos históricos, tenemos que buscar una explicación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que verdaderamente pasó
en este tiempo con estos hechos tan increíbles. Y acá es donde empiezan las hipótesis, los intentos de explicar qué es lo que pasó con estos hechos. La primera teoría que algunos historiadores proponen es la hipótesis de la conspiración, que básicamente dice que los discípulos, para mantener vivo el movimiento por algún motivo, inventaron la historia de la resurrección y que si la tumba estaba vacía fue porque ellos mismos lo robaron y luego mintieron acerca de haberlo visto vivo. Esa es la primera hipótesis que se nos puede ocurrir. O que ustedes charlando con cualquier persona seguramente les puede decir, nada, se lo inventaron todo, se robaron el cuerpo y se terminó. El problema es que tiene muchos agujeros, muchos problemas. El primero, el más claro, es que hubo un cambio radical en los apóstoles. Un cambio radical. Pasaron de acobardarse, de tener miedo, de pensar que todo se había terminado, a de repente en el domingo empezar a decir que Jesús había resucitado al punto de sufrir persecución extrema, tortura y martirio. Todos ellos murieron por sus creencias. Entonces, el problema acá es que no hay, no hay caso en el que de manera colectiva personas tan distintas, con contextos tan distintos, bajo presión intensa y engaño consciente, porque lo que dice esta teoría es que se estaban engañando a ellos mismos. Ellos decían, lo vimos resucitado, nos inventamos que lo vimos resucitado y vamos a morir por esa creencia. No ganaban nada, no ganaban poder, no ganaban autoridad, no ganaban dinero, no ganaban nada. Y todos ellos de manera unánime profesaron su fe y no se retractaron. Y todos murieron. Entonces, en términos psicológicos y en términos de sentido común en realidad, es muy inverosímil. No tiene sentido que una persona muera por una mentira que conscientemente la está sosteniendo. Distinto de morir por un motivo noble, por alguna verdad trascendente, pero morir por algo fabricado que vos mismo fabricaste y estar dispuesto a morir por eso sin ganar nada a cambio no tiene sentido. Después hay un problema también, que la planificación y la ejecución del robo, teniendo en cuenta que había una guardia romana, teniendo en cuenta que la piedra pesaba y mucho, que se llama goler la piedra, y el tema de que el cuerpo no dejó rastro, o sea, todas esas cosas, digamos, nos dan a qué pensar y la verdad es que es muy, muy improbable, por no decir imposible, que se hayan robado el cuerpo. No tenían motivación para robarlo, no ganaban nada con robarlo, no podían robarlo porque había una guardia que estaba ahí y había una piedra gigante sellada que solo se podía bajar rodándola con varios hombres. Entonces, de vuelta, otro agujero en la hipótesis que no tiene sentido. También es incongruente con las propias enseñanzas de los cristianos. Los mismos cristianos, que eran tan fieles seguidores de Cristo, sostenían un mensaje en el que se condena básicamente la mentira y se hace un énfasis en la verdad muy importante. Entonces, también es incongruente con sus propias enseñanzas. Y el último punto, que esto es el problema, es que no explica las experiencias que tuvieron los discípulos con el Jesús resucitado. Porque esta hipótesis no explica de dónde se originó esas experiencias, no explica por qué estuvieron dispuestos a morir por esa creencia. Entonces, simplemente la hipótesis asume que estas experiencias fueron inventadas desde cero, habiendo tantas personas distintas e independientes de su contexto, que todos mágicamente creyeron lo mismo y estuvieron dispuestos a morir por una misma experiencia colectiva compartida. Entonces, vemos con todos esos puntos que la teoría de la conspiración deberíamos descartarla y no tiene mucho sentido. La otra hipótesis es la hipótesis del desmayo. Básicamente lo que dice es que Jesús no murió, sino que solo perdió el conocimiento, o sea, se desmayó y entró en coma, y entró debido al agotamiento y las heridas de la tortura romana. Y después que en el ambiente fresco de la tumba se reanimó y logró salir y presentarse a sus discípulos. Esa es la otra teoría, la hipótesis del desmayo. Lamentablemente los médicos dicen no. O sea, dada la brutalidad de la flagelación romana, la crucifixión, el asfixio, el shock, la pérdida de sangre y el detalle de la herida de la lanza
del guardia que le clava la lanza, básicamente lo que hace es perforó el pulmón y parte del corazón, y ahí es donde se ve el flujo de sangre y agua que se describe, que tiene un nombre, es una condición médica. Entonces, médicamente hablando, si le preguntan a un experto, los romanos eran los mejores para asegurarse que sus enemigos mueran. Entonces, no, Jesús murió. No sobrevivió ni se desmayó. El otro punto también es que, bueno, suponete que no murió. Bien. ¿Cómo hizo para salir de la tumba? Con el cuerpo desgarrado, con los músculos desgarrados, sangrando, con pérdida de sangre brutal. ¿Cómo hizo para mover una piedra de varias toneladas y saltearse a la guardia romana? Misterio, ¿no? Esta hipótesis no lo explica. O sea, y encima piensa en esto. Si Jesús aparecía en ese estado a los discípulos, ¿quién iba a creer que había resucitado? Era un pobre tipo moribundo que necesitaba asistencia médica urgente. Nadie hubiese salido a decir que resucitó el Señor. Y bueno, eso también de la tumba. No hay forma de escapar de la tumba en ese estado. Y después no nos dice qué pasó después con Jesús. Que murió o porque probablemente en ese estado en poco tiempo se iba a morir. Y los cristianos seguían proclamando, digamos, que él había resucitado. Incluso después de este tiempo, en las cartas de Pablo, las cartas de Pablo son posterior. Entonces no tiene mucho sentido. Otra hipótesis interesante es la hipótesis de la tumba equivocada. Básicamente algunos historiadores dicen que él realmente no murió, sino que, perdón, básicamente lo de la tumba equivocada dice que las mujeres cuando fueron al sepulcro se equivocaron de tumba, que fueron a otra tumba y la tumba que estaba vacía era de otra persona o le pertenecía a otro propietario. El primer problema claro es que era muy conocida la ubicación de la tumba y además el propietario de la tumba, José Arimatea, obviamente sabía dónde estaba su tumba. Entonces, ante las primeras proclamaciones de que Jesús había resucitado, era tan fácil como salir y decir, che, se equivocaron de tumba, la tumba de Jesús es esta y está ahí. El hecho de que nadie haya saltado, digamos, a decir se equivocaron de tumba y el hecho de que sea de público conocimiento la ubicación de esta tumba en Jerusalén va en contra de la hipótesis. Otra cosa es que las autoridades no hicieron nada. O sea, el problema acá es que había una forma muy fácil de refutar, como dijimos, estas proclamaciones de los cristianos. Y era tan simple como decir, che, las autoridades que sí tienen conocimiento de las tumbas y las propiedades, decir, esta no es la tumba. Ustedes están dando un mensaje falso y se equivocaron de tumba. Tampoco vemos ninguna fuente, ningún escrito que nos diga nada de esto. Y tampoco explica las apariciones. O sea, el hecho de que se hayan equivocado de tumba, bueno, si lo aceptamos temporalmente, no llegamos a ningún lado porque no explica las apariciones y los encuentros que tuvieron con los discípulos, que esas experiencias los llevaron a ser mártires. Entonces, tampoco explica esta pieza de evidencia. Esta es probablemente la hipótesis, si ustedes preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que habiendo tanta evidencia histórica, los historiadores no acepten que Jesús resucitó? Bueno, porque se adhieren a este tipo de hipótesis o simplemente suspenden el juicio y dicen, no sabemos qué pasó, el historiador hasta acá llega y no puede hacer una inferencia más allá de lo natural, no sabemos lo que pasó. Pero entre esas hipótesis naturalistas está la hipótesis de la alucinación, que básicamente lo que dice es que los encuentros o las experiencias que tuvieron los discípulos, que dijimos que es un hecho establecido, que digamos que es un hecho establecido no significa que digamos que fueron una aparición de algo real afuera del mundo. Podría haber sido una alucinación. Eso en la investigación lo dejamos como un tema abierto. Pero lo que se atreve a decir esta hipótesis es que esas experiencias grupales que tuvieron fueron alucinaciones en masa. El primer problema que hay es que en la literatura psiquiátrica no hay casos documentados extensos de alucinaciones en masa. No existen. En la literatura académica no hay, por un simple hecho de que las experiencias mentales son privadas, idiosincráticas y están ligadas a las predisposiciones de los individuos. Entonces, el hecho de que varias personas en distintos contextos
hayan dicho que Jesús le apareció resucitado no es una alucinación. No se puede explicar, digamos, naturalmente una alucinación masiva, tan coherente y sostenida en el tiempo a tantas personas de tan distintos contextos. El otro problema es que hay multitud de testigos. Recuerden que se menciona a los 500, se menciona a Pablo, se menciona a Santiago, y las alucinaciones son extremadamente raras en individuos que no tienen predisposiciones. Por ejemplo, ¿qué predisposición tenía Pablo o Santiago de ver a Jesús resucitado? Si no creían en ellos. Pablo lo negaba abiertamente, era un fariseo que negaba el movimiento cristiano. ¿Qué predisposición psicológica tenía para ver al Jesús resucitado y morir por esa creencia? ¿O qué predisposición tenía Santiago, que no creía en la divinidad de su hermano? El otro tema es que claramente en el lenguaje paulino de las cartas se menciona que las experiencias eran físicas. Entonces tenemos testimonio temprano de que Pablo no era que creía que vio algo espiritual o tuvo una visión. Él afirma que fue algo físico y que el encuentro a las personas fue físico. Y tampoco explica eso, el tema de que tantas experiencias de distintas personas que son potencialmente dispares, de un momento para otro se coordinaron todos y todos vieron lo mismo a lo largo de mucho tiempo. De vuelta, según la literatura psiquiátrica, no tiene sentido este tipo de eventos. Y suponiendo, incluso salteando de todos estos problemas y asumiendo esta teoría de la alucinación, ¿qué pasó con la tumba? La tumba no es una alucinación, la tumba está vacía. ¿Qué pasó con la tumba? Entonces, hay un hecho fundamental que establecimos que es histórico, que la hipótesis no explica. Está bien, suponete que tuvieron alucinaciones. ¿Y Jesús dónde está? ¿El cuerpo dónde está? Y un punto también importante, ¿se acuerdan que yo les comenté que el contexto es muy importante? Estamos en un contexto judío. No había expectativas de una persona individual en el medio de la historia resucitando. Había una creencia en la resurrección física, pero en el final de los tiempos, la resurrección escatológica, cuando Yahvé, Dios, iba a levantar a los justos de la muerte en el final de los tiempos. Pero no había una expectativa ni una idea de resurrección de una persona individual en el medio de la historia, adelantándose, digamos, a los tiempos finales. Entonces, tampoco es que tenían predisposiciones ideológicas a creer de que Jesús iba a resucitar. Era un concepto totalmente novedoso eso de que una persona irrumpa en el medio de la historia y resucite. Y el último intento sofisticado de explicar la evidencia son hipótesis combinadas. Agarrar partes de las distintas hipótesis que les presenté y decir que, tuvieron alucinaciones, mintieron en esto. Después, con el paso del tiempo, se fue desarrollando una leyenda alrededor de la persona de Jesús. Pero hay dos problemas muy sencillos con esto. Primero, matemáticamente podemos mostrar que combinar improbabilidades solo te da como resultado una improbabilidad mayor. Juntar explicaciones que no funcionan y pretender que el conjunto funcione no funciona, básicamente. Y el otro problema es, hay un factor que es el factor tiempo, que es que el problema es que el desarrollo de leyendas se da luego de periodos prolongados, cuando ya los testigos oculares no están, murieron y vienen nuevas generaciones, y entonces ahí se da la posibilidad de que la historia se tergiverse. Pero recuerden que el credo prepaulino del que hablábamos surgió de manera muy temprana, de 2 a 5 años después de la muerte de Jesús, o incluso luego de meses. Entonces, tenemos evidencia muy temprana, la evidencia de los evangelios también es temprana, desde el primer siglo. El testimonio de Josefo, el testimonio de Tácito, todas estas personas se escribieron en el siglo I. Entonces, el problema ahí es que no hay tiempo para el desarrollo de una leyenda porque los testigos oculares vivían. Entonces se les podía preguntar y era muy fácil confirmar si la historia era falsa. Entonces, ¿qué pasó? Jesús existió. Jesús dijo ser el Mesías, Jesús dijo ser Yahvé personificado. Jesús hizo cosas y dijo cosas que implicaban que él era divino. Fue crucificado. Fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. La tumba, un domingo, estaba vacía. Los primeros discípulos empezaron a creer que tenían experiencias físicas del Cristo resucitado. Santiago se convirtió
y Pablo se convirtió. ¿Cómo podemos explicar finalmente esto? Y es acá donde yo propongo que la mejor explicación de los hechos, desde un punto de vista histórico, es la explicación original de los discípulos, que Cristo se les apareció resucitado. No es tan fácil de pensarlo, ¿no? O sea, esta hipótesis lo que propone es que Dios lo levantó corporalmente entre los muertos al tercer día. Y si ustedes se lo ponen a pensar, tiene todo el sentido del mundo. Primero explica todos los hechos. ¿Por qué la tumba estaba vacía? Porque Cristo fue resucitado. ¿Por qué los primeros discípulos tuvieron experiencias y visiones de un Jesús resucitado? Porque Jesús verdaderamente resucitó. ¿Por qué se convirtieron Pablo y Santiago a pesar de tener todas las predisposiciones a lo contrario? Porque Jesús se les apareció. Y así cada pieza de evidencia se va encajando con esta hipótesis. Esta hipótesis puede explicar cada uno de los datos que nosotros vimos. Explica por qué se originó el cristianismo de manera tan explosiva en Jerusalén. Porque todas esas afirmaciones de que el Mesías crucificado se había levantado de los muertos era real. Y por eso fue tan explosivo y por eso se originó el movimiento cristiano sobre este Mesías. También tiene sentido en el contexto judío. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban el Mesías. Los judíos esperaban que Israel sea liberado finalmente del exilio y que Jehová, Yahvé, reinara sobre toda la tierra. El único detalle es que Jesús vino a cumplir ese rol, pero de una manera inesperada, a través de un mensaje de paz, a través de un mensaje de amor y de perdón, no a través de una revolución violenta o política como lo esperaban los judíos. Entonces, él claramente cumplió todos los roles profetizados por la ley, pero lo hizo de una manera única que nadie esperaba. Y como vemos, no tenemos que agregar partes teóricas o intentar encastrar piezas que no encastran. No tenemos que hacer nada artificial, digamos, para poder explicar esta evidencia. Esta hipótesis es simple, teóricamente, explica todos los datos y no necesitamos utilizar recursos adicionales para explicarla. Entonces, si Jesús existió, dijo ser el Mesías, Dios hecho hombre, si fue crucificado, si fue sepultado, si la tumba estaba vacía, si los primeros discípulos dijeron haberlo visto muerto y después resucitado, y Pablo y Santiago se convirtieron, y la hipótesis de la resurrección es real, entonces llegamos a nuestra conclusión, que el veredicto, el testimonio de la historia es que Jesús verdaderamente resucitó, que esto fue verdaderamente un milagro, y que Dios vindicó las enseñanzas de Cristo, afirmando su ministerio, levantándolo de los muertos. Pero lo interesante es que esta conclusión histórica tiene implicancias prácticas y teológicas muy, muy profundas. Primeramente, el mensaje cristiano es verdad, porque tenemos una hipótesis histórica que explica todos los hechos, y es que Jesús resucitó. Históricamente es la mejor explicación que podemos alcanzar, y de esta manera nosotros podemos pensar, si Jesús hubiese permanecido muerto, sus palabras hubiesen sido vacías, vanas, pero al resucitar, Dios mismo confirma la identidad que Jesús venía a proclamar. La segunda consecuencia es que esa resurrección que establece la certeza de la vida eterna y futura nuestra, de los creyentes. Así como Jesús fue resucitado en cuerpo, nos promete que nosotros también vamos a ser resucitados. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nos asegura una existencia plena y eterna junto a Dios. El otro punto también es que la resurrección ayuda a entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es solo una comunidad, no son solo personas, no son solo tareas o actividades humanas, es una comunidad espiritual. Es el verdadero cuerpo de Cristo. Cristo vino a fundar su iglesia, que somos nosotros, y de esa manera estableció una nueva relación entre Dios y el hombre, mediada a través de Él. Él nos trae este regalo preciado que es la iglesia para continuar su obra, para continuar su mensaje y extenderlo a todas las naciones. También otra consecuencia interesante es que
¿Se acuerdan que les dije que no necesitábamos asumir que la escritura era inspirada para probar esto? Solamente lo tomamos como documentos históricos. Bueno, el hecho de que Jesús resucite significa que las escrituras son inspiradas. ¿Por qué? Porque Él viene a cumplir la ley, Él asume que la ley es palabra de Dios, y también el Nuevo Testamento fue escrito por los testigos directos, a quien Él les dio autoridad. Entonces, también tenemos la promesa de que Jesús resguarda a sus discípulos y a su iglesia a través del Espíritu Santo. Y de esta manera las Escrituras y la tradición están resguardadas por Dios a lo largo de la historia. También Cristo sirve como nuestro modelo ejemplar y de santificación. Cristo no fue un mero maestro moral, no fue un mero profeta, no fue un filósofo loco, fue y es Dios hecho hombre. Y este es nuestro modelo a seguir. Y es a través de Él que nosotros podemos crecer y florecer hasta alcanzar una vida plena. Y por último también, esto le da respuesta a quizá la pregunta más grande de la filosofía, que es ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, con esta resurrección se nos da un profundo sentido y una esperanza última a la humanidad. Y es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre desobedeció a Dios y cayó. Pero Dios, en su amor y justicia eternos, envía a su Hijo, se hace hombre para pagar por todas las penas y la maldad de la humanidad y darle una esperanza renovada de que va a vivir eternamente. Y de esta manera concluimos que la resurrección provee la mejor explicación detrás de los hechos históricos establecidos alrededor de su vida. Y de esta manera podemos afirmar racionalmente nuestra fe, no como una emoción, no como algo que nos guste, no como algo que esté atado a lo temporal de nuestro carácter, sino como una verdad eterna atada en la persona histórica de Jesús. Gracias, amigo. ¿Qué hacemos con todo esto ahora? Es un desafío, ¿no? Pasen, no tengan vergüenza. Ténganlo ahí en sus manos. Mañana vamos a volver a participar de la Cena del Señor, pero queríamos hoy hacerlo como comunidad joven, participar. La verdad que es un desafío creer todo lo que nos trajo Simón, un desafío. Vivir la experiencia de la fe a través de tantos veredictos verdaderos, ¿no? Cuando Jesús en Lucas 22 se reúne con sus discípulos, él dice más o menos así. Dice que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a preparar la Pascua y dijeron, bueno, vayan a un lugar y preparen el lugar donde nosotros vamos a participar. Así que 2 de sus discípulos fueron y encontraron un lugar, en algunas versiones dice el aposento alto, una sala amplia y amueblada, dice el pasaje, y allí prepararon el lugar donde ellos iban a participar de esta fiesta que se celebraba año tras año. ¿Ustedes saben qué fiesta era?
Era la Pascua. ¿Y qué celebraba el pueblo de Israel en la Pascua? ¿Se acuerdan lo que celebraba el pueblo de Israel en la Pascua? ¿Eh? ¿Qué era? ¿Alguien sabe? ¿Qué? La liberación de Israel. Así como nosotros tenemos a San Martín, que fue